Imagina por un momento que estás solo, completamente solo. El viento golpea tu rostro. El silencio del campo es tan grande que puedes escuchar tu propia respiración. Nadie te llama, nadie te busca, nadie espera nada de ti. Así comenzó la historia de uno de los hombres más importantes de toda la Biblia, un niño. Un pastorcito que pasaba sus días cuidando ovejas, lejos de la mirada del mundo, lejos del honor, lejos de cualquier reconocimiento. Su nombre era David. Mientras sus hermanos estaban en casa, preparándose para la batalla, siguiendo el orgullo familiar, David estaba en el campo, juzgado por muchos, ignorado por otros y completamente olvidado por su padre. Pero mientras todos veían a un simple pastor, Dios veía a un rey. Había días en los que David pasaba horas observando el horizonte, horas escuchando la voz del viento, horas preguntándose por qué él era el menor, el último, el que todos parecían pasar por alto. Y sin embargo, en ese silencio Dios lo estaba formando. En ese aislamiento, Dios estaba moldeando su corazón. En esa rutina que nadie veía, Dios estaba preparando sus manos para algo grande. A veces, los lugares donde nadie te ve son los mismos lugares donde Dios trabaja más fuerte en ti. David pasaba noches enteras cuidando ovejas bajo cielos inmensos. Cantaba para espantar el miedo, oraba cuando la incertidumbre lo rodeaba, hablaba con Dios como quien habla con un amigo cercano. Sin saberlo, estaba desarrollando 3 cosas que cambiarían la historia: un corazón sensible, un carácter firme y una fe capaz de derrotar gigantes. Muchos piensan que las grandes historias comienzan en palacios, pero no. Las historias que cambian el mundo empiezan en lugares ocultos, silenciosos, olvidados. Así empieza también tu historia, porque tú, igual que David, has pasado por momentos donde nadie te aplaude, nadie te reconoce, nadie ve lo que haces en secreto. Pero Dios sí, Dios te ve. Y tal vez no lo entiendes ahora, pero este periodo de silencio no es castigo, es preparación, tal como lo fue para David. Dios te prepara en el secreto antes de exponerte en la victoria. Ahora, avancemos al siguiente capítulo de esta historia, donde el niño olvidado se enfrenta a sus primeros enemigos, no hombres, sino bestias salvajes. Hay momentos en la vida que parecen injustos, batallas que nadie ve, luchas que libras en silencio, retos que nadie entiende. David también los tuvo. Mientras sus hermanos comían en la mesa, él estaba allá afuera, frente a peligros reales. Un día, mientras cuidaba el rebaño, un rugido estremeció el aire. Un león, un animal poderoso, rápido, violento. Lo normal habría sido correr, escapar, pedir ayuda. Pero David no corrió, David no huyó, David no se escondió. La Biblia dice: vino un león y yo lo alcancé, lo herí y se lo quité de la boca. 1 Samuel 17, 34, 35.
Ese día, David aprendió que Dios no solo lo estaba cuidando, sino también entrenando. Días después apareció otro enemigo, un oso, más grande, más fuerte, más intimidante. Pero David volvió a enfrentarlo y volvió a vencer. Nadie aplaudió. Nadie lo vio, nadie lo felicitó, pero Dios sí. Aquí está la clave. Las batallas que enfrentas cuando nadie te mira son las que te preparan para las victorias que todos verán. Dios estaba formando en David valentía, estrategia, fortaleza, disciplina, confianza, obediencia, no en el palacio, sino en el campo. Un día, cuando David se enfrente a Goliat, él recordará estas batallas. Él sabrá algo que nadie más sabe. Si Dios me ayudó a vencer al león y al oso, también me ayudará a vencer a este gigante. Y lo mismo es para ti. Cada lucha que estás enfrentando hoy, silencios, retrasos, rechazos, obstáculos, no son señales de que Dios te abandonó. Son parte de tu entrenamiento. Dios te está haciendo fuerte en lo secreto para que nada te detenga cuando llegue tu momento público. Lo que hoy enfrentas en el silencio, mañana será tu testimonio más poderoso. Mientras David enfrentaba leones y osos en lo secreto, mientras aprendía a escuchar la voz de Dios en noches silenciosas, mientras el mundo lo ignoraba, algo estaba ocurriendo en otro lugar, algo que cambiaría su vida por completo. El profeta Samuel, uno de los hombres más respetados y temidos de su tiempo, había recibido una instrucción divina. Ve a la casa de Isaí, porque he elegido a uno de sus hijos como rey. Un Samuel 16:1. Un rey, una corona, un destino. Pero esta historia no comienza con grandeza, sino con confusión. Samuel llega a la casa de Isaí, el padre de David. Isaí reúne a sus hijos, pero no a todos. Reúne a los fuertes, a los altos, a los que parecían reyes, a los candidatos probables, los hombres que cualquiera escogería, los que encajan en el molde del éxito, los que tienen la apariencia correcta, los que hacen sentir orgullosa a la familia. Pero David ni siquiera fue invitado, ni considerado, ni recordado. Su padre no lo vio, sus hermanos no lo vieron, la sociedad no lo vio, pero Dios sí lo vio. Uno a uno, los hijos de Isaí pasaron frente a Samuel. El primero, Eliab, era fuerte, alto, imponente. Samuel pensó, este seguro es el escogido. Pero Dios le habló, no mires su apariencia, yo no miro lo que mira el hombre. El hombre mira lo externo, pero yo miro el corazón. Uno tras otro, todos fueron descartados, hasta que Samuel, confundido, preguntó, ¿son estos todos tus hijos? Isaí respondió, falta el menor, pero está cuidando las ovejas, como diciendo, no vale la pena traerlo, no es importante, no es el tipo que encaja. Pero Samuel dijo algo que cambió la historia. Envíen por él, no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga. El mundo no te puede ignorar cuando Dios te ha escogido. La mesa se detiene, el momento espera, el propósito se activa, el camino se abre. David entra, polvo en los pies, ropa sencilla, cara joven, manos marcadas por el trabajo. Nadie lo vio como futuro rey, pero Dios le dijo a Samuel, este es, úngelo. En ese instante, David pasó de ser el menos importante al escogido, de invisible a destinado, de pastor a futuro rey.
Y todo sin buscarlo, sin pedirlo, sin pretenderlo. La unción cayó sobre él, el aceite corrió por su cabeza, y aunque nada cambió por fuera, todo cambió por dentro. David volvió al campo después de ser ungido rey. No hubo trompetas, no hubo celebraciones, no hubo corona, porque así trabaja Dios. Primero te unge, luego te prepara y después te revela. A veces tú también te sientes como David, el menos recordado, el menos escogido, el que nadie considera, el que nadie aplaude, el que nadie espera que avance. Pero Dios te dice: yo miro tu corazón, yo veo lo que haces en secreto, yo veo tu fidelidad y yo he puesto un propósito sobre ti. Dios escoge a quienes el mundo ignora. Dios exalta a quienes nadie toma en cuenta. Dios usa a quienes no encajan en el molde. La unción cae antes de la coronación. El llamado llega antes de la plataforma. La identidad se define antes del reconocimiento. Lo que Dios ha puesto dentro de ti, nadie lo puede detener. Ni el olvido, ni el rechazo, ni la falta de reconocimiento, ni tu pasado, ni tus limitaciones. David ya era rey a los ojos de Dios, aunque siguiera siendo pastor a los ojos del mundo. Y pronto, un gigante aparecería para revelar lo que Dios ya había puesto en su corazón. Los días pasaron. David volvió a su rutina. Las ovejas, el campo, el silencio. Pero mientras él seguía fiel en lo pequeño, un conflicto gigantesco estaba creciendo en el valle. El ejército de Israel estaba paralizado por el miedo. Los soldados temblaban. Los valientes retrocedían. ¿Por qué? Porque un solo hombre se levantó para desafiar un pueblo entero. Goliat, un gigante cuya sola presencia hacía temblar la tierra. La Biblia describe su tamaño, su armadura, su voz intimidante, pero lo más peligroso de Goliat no era su fuerza, era su arrogancia. Él se burlaba. Él intimidaba, él gritaba cada mañana: ¿quién puede enfrentarme? Un día, David fue enviado por su padre a llevar comida a sus hermanos. Pensaba que sería un día normal, uno más entre tantos. Pero las historias más grandes siempre comienzan con un día normal, que Dios convierte en extraordinario. Cuando David llegó, escuchó el rugido del gigante. Vio a los soldados escondidos temblando. Vio a sus hermanos con miedo. Vio que nadie hacía nada. Y algo dentro de él despertó. No miedo, no duda, sino indignación santa. ¿Quién es este gigante para desafiar al Dios viviente? David no lo vio como un enemigo imposible, lo vio como una oportunidad, una plataforma para revelar lo que Dios ya había puesto en su corazón. Aquí está la clave. Los gigantes no llegan para destruirte, llegan para revelar quién eres realmente. Goliat reveló la cobardía de los soldados. Goliat reveló la falta de fe del rey Saúl, pero también reveló el valor de David, su llamado, su propósito, su destino. Lo que parecía un obstáculo era en realidad la puerta hacia su destino. David preguntó: ¿qué pasará con el que venza al gigante? Sus hermanos lo reprendieron. ¿Qué haces aquí? Vuelve con tus ovejas. Porque cuando Dios te prepara en secreto, los que te conocen no entienden tu proceso. Pero David no se detuvo. Saúl lo mandó llamar. El rey le ofreció su propia armadura.
Pero David dijo, no puedo pelear con esto. La vida te ofrecerá herramientas ajenas, pero tus victorias vendrán usando lo que Dios te dio a ti. Tu fe, tu identidad, tu historia, tus dones, tu preparación, tu intimidad con Dios. David escogió 5 piedras y su vieja onda. Lo que parecía insuficiente fue exactamente lo que Dios necesitaba. Los gigantes no aparecen para asustarte, aparecen para activarte, aparecen para abrir el escenario donde Dios te mostrará al mundo. Goliat fue grande, pero no más grande que el propósito de Dios. Y David lo sabía. David caminó hacia el gigante. Mientras todos retrocedían, él avanzaba. Goliat se burló. ¿Soy acaso un perro para que vengas con palos? Pero David respondió con una fe que estremeció la tierra. Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor. Ese fue el momento en que la batalla ya estaba ganada. Las guerras de Dios no se ganan con fuerza, se ganan con fe. David tomó una piedra, la colocó en su onda, giró y lanzó. La piedra voló como si tuviera alas, como si fuera guiada, como si fuera enviada desde el cielo. Golpeó al gigante en la frente. Goliat cayó al suelo. Y en ese instante, el niño pastor, el olvidado, el invisible, derrotó al enemigo que nadie se atrevió a enfrentar. Silencio, asombro. El ejército entero quedó paralizado. Los hermanos de David lo observaron sin entender. Saúl no sabía qué decir. Israel recuperó la esperanza. Pero David sabía algo que nadie más sabía. Esa no fue su primera batalla, fue su primera batalla pública, porque ya había vencido en secreto, ya había enfrentado enemigos más feroces, ya había peleado bajo la mirada de Dios. Esto no era suerte, era preparación divina. Cuando Dios te expone, es porque ya te formó por dentro. Cuando Dios te muestra al mundo, es porque ya te procesó en lo oculto. Cuando Dios te da una victoria grande, es porque ya venciste en batallas pequeñas. Todo lo que has vivido hasta hoy ha sido entrenamiento para este momento. No subestimes tu proceso, no subestimes tus heridas, no subestimes tus silencios. Dios los ha usado para formarte. La victoria de David no fue casualidad, fue destino, fue propósito, fue obediencia. Y ahora es tu turno de entender lo que significa su historia para tu vida. La historia de David no es solo un relato antiguo, es un espejo para tu vida hoy, porque tú también tienes campos silenciosos, leones y osos que te atracan, hermanos que no creen en ti, personas que te subestiman, gigantes frente a ti, un propósito dentro de ti y un Dios que te respalda. David te enseña varias verdades que transforman. 1. Tu proceso en secreto tiene propósito. Las temporadas oscuras no son castigo, son formación. Ahí aprendes a escuchar a Dios, a confiar, a ser fiel, a crecer, a levantarte, a depender del cielo. 2. Lo que enfrentas hoy es entrenamiento para lo que viene. Ninguna batalla es inútil, nada es casualidad, todo te forma. Un día vas a mirar atrás y decir,
Ahora entiendo por qué pasé aquello. 3. Tu enemigo más grande revelará tu propósito más grande. Goliat no llegó para destruir a David, llegó para posicionarlo. Algunas crisis llegan para abrirte la puerta, para activar tu llamado, para mostrar lo que Dios puso en tu interior. 4. Dios te escoge incluso cuando nadie más te escoge. David fue ignorado por su familia, pero no por Dios. La opinión humana no limita el plan divino, jamás. 5. No necesitas encajar para ser usado por Dios. David rechazó la armadura de Saúl, porque él ya tenía lo que necesitaba. No copies a nadie, no te compares, no imites. Tu proceso, tus dones, tu identidad son suficientes para lo que Dios hará. David no venció porque era fuerte, venció porque estaba procesado, moldeado, preparado. Y tú también lo estás. Hoy has visto de cerca la historia de un joven pastor que se convirtió en rey. Pero más importante que su victoria es su proceso. David te enseña que Dios te forma en secreto. Dios te capacita en lo oculto. Dios te entrena cuando nadie te ve. Dios te procesa en silencio. Dios te moldea en temporadas difíciles. Dios te fortalece con batallas pequeñas. Dios te prepara antes de revelarte. Y cuando llegue el momento, cuando tu propósito se alinee con tu proceso, Dios te mostrará al mundo. Tal vez ahora estás en el campo, tal vez te sientes invisible, infravalorado, subestimado, olvidado. Pero escucha esto, nada de lo que vives es en vano. Cada parte de tu proceso está conectada a tu propósito. David no era rey cuando fue ungido, pero ya tenía un corazón de rey. Tú tampoco necesitas reconocimiento humano para tener el propósito de Dios sobre tu vida. Que esta historia te recuerde que Dios no se olvida de ti, que Dios te está preparando, que Dios te está entrenando, que tus batallas no son pérdidas, son preparación, y que tu gigante no aparece para destruirte, sino para anunciar tu victoria.